Velas japonesas. Principios básicos. Las velas japonesas son una forma gráfica de presentar el precio para su estudio. Las plataformas de trading nos ofrecen distintas formas de mostrar el precio: barras, líneas, renko, entre otras, y por supuesto, velas japonesas. Hay una gran diferencia entre cualquier tipo de representación del precio y las velas japonesas. Las velas japonesas tienen una gran carga visual. De un solo vistazo puedes saber si a corto plazo la tendencia dominante es la bajista o la alcista. Además, en una zona de congestión, también aprecias si es posible que estén ganando los alcistas o los bajistas en función del color de las velas. ¿Qué información podemos obtener de las velas japonesas? Las velas japonesas proporcionan mucha información relevante, aunque es obvio que las más importantes son precio de apertura, precio de cierre, mínimo de la sesión, máximo de la sesión y la orientación del periodo alcista o bajista. En la mayoría de los gráficos de precios es difícil apreciar el detalle de una barra alcista que ha abierto por debajo de la barra precedente, es decir, un gap, y no ha logrado terminar por encima. Se trata de una vela alcista, a pesar de su situación dentro del gráfico. Estas situaciones no son habituales en Forex, donde un gap de ese tamaño es casi imposible, sobre todo durante la sesión de lunes a viernes. Lo que debes entender es que la información gráfica que proporcionan las velas japonesas es muy diferente a cualquier otro tipo de gráficos. Partes de una vela. Para interpretar correctamente las velas japonesas y aprender a utilizarlas en nuestra toma de decisiones, tenemos que conocer cada una de sus partes. Cuando lleguemos a los patrones de velas japonesas, comprenderás la importancia de adquirir conocimientos sobre todos estos pequeños aspectos de las velas japonesas. Las velas japonesas tienen dos partes bien definidas: el cuerpo de la vela o cuerpo real, el cual muestra el periodo comprendido entre la apertura y el cierre del periodo al que hace referencia la vela. Sombras o mechas son la parte superior e inferior de las velas japonesas, que no corresponden al cuerpo. Nos están proporcionando información que también puede ser valiosa: los máximos y los mínimos de la sesión, así como el rango en el que se ha movido el precio. La importancia del tamaño de la vela. Los rangos del precio, desde el máximo al mínimo, al igual que la apertura y cierre, nos proporcionan datos relevantes sobre cómo se ha desarrollado la sesión. Cuando el rango es amplio, es evidente que el precio se ha movido bastante, y eso supone una gran cantidad de órdenes que se han ejecutado, sobre todo en activos muy líquidos, como son los pares de divisas. Sin embargo, cuando encontramos velas con rangos muy estrechos, vemos mercados en calma, las famosas rupturas, que cuando estallan proporcionan muy buenas oportunidades de trading. ¿Cuándo hay que tener en cuenta las velas japonesas? Existen patrones de velas japonesas de cambio o de continuación, y otros muchos que son neutros. Cuando nos encontramos una vela de cambio de tendencia en un lugar que no le corresponde, como es en medio de una tendencia, ¿qué hacer? En estos casos hay que esperar, porque las velas japonesas ganan importancia dependiendo de la zona del gráfico donde se encuentran. Imagina por un momento que estamos en un soporte del precio y descubrimos un posible doble suelo, un patrón del precio que teóricamente evidencia un cambio de tendencia. A priori no puedo hacer nada. En realidad no sé lo que hará el precio a continuación. Puedo suponer que el precio se dará la vuelta, pero también puede seguir con su tendencia bajista. Las opciones son siempre 50 a 50, de que pase algo o que no pase.
pero en ese soporte donde el precio está haciendo un posible doble suelo, me encuentro con un martillo, un patrón de velas japonesas de cambio en una sola vela. ¿Qué hacer entonces? Los patrones de cambio y las velas de cambio hay que buscarlos en las zonas claves del gráfico: soportes y resistencias, líneas de tendencia, canales, etc. De esta manera aseguramos que nuestras tomas de decisiones tengan mayor eficacia. Estamos uniendo una zona crítica para los participantes del mercado con un patrón que nos indica lo que están haciendo a nivel de toma de decisiones. ¿Qué son los patrones de velas japonesas? Igual que hablamos de figuras técnicas o patrones de precios para hacer referencia a situaciones en las que podemos esperar que el precio realice un determinado movimiento, cuando hablamos de velas japonesas sucede lo mismo. Por tanto, un patrón de velas japonesas es una situación en la que observamos una determinada vela o grupo de velas que hemos detectado con anterioridad que proporcionan una oportunidad relevante para tomar partido y operar. Existen diferentes patrones de velas japonesas, pero los más relevantes son los de reversión, esos que nos avisan que una tendencia que hasta ese momento estaba presente se está terminando o que se ha acabado, y que podemos tomar partido en el lado contrario. En conclusión, hay muchos nombres para definir los patrones de velas japonesas: engulfing, dragonfly, dojis, dark cloud cover, etc. No es necesario memorizar sus nombres. Lo más importante que debes memorizar es lo que habitualmente hace el precio cuando un determinado patrón aparece. Nos vemos en el próximo video.